La tormenta comenzó apenas el barco de Daniel llegó a la isla. Era un lugar remoto, poco más que un trozo de roca azotado por el viento y envuelto en niebla espesa, con un faro solitario al borde del precipicio. Al pisar el suelo húmedo, Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si la isla misma exhalara un aire helado que le recordaba que estaba en un territorio inhóspito. El propósito de su visita era claro: como periodista, había sido enviado por su editor para escribir sobre el misterioso faro que, según los lugareños, había sido la causa de decenas de naufragios y desapariciones inexplicables. Los rumores afirmaban que los marineros veían luces en la noche que los guiaban hacia las rocas y que una vez en la isla, quienes se acercaban demasiado al faro nunca volvían. Pero Daniel, hombre de lógica y razón, solo veía un faro descuidado que, si acaso, necesitaba reparaciones. Mientras caminaba hacia la estructura, el faro se levantaba imponente frente a él, como un vigilante eterno. La pintura estaba desgastada, las ventanas rotas, y la puerta colgaba de una bisagra, rechinando como un lamento. La bruma se hacía más densa a cada paso, y Daniel, que solo llevaba una linterna y su cuaderno de notas, empezó a perder visibilidad. Todo a su alrededor era un mar de gris nebuloso, sin vida, ni siquiera una señal de pájaros o insectos. A medida que se adentraba en la estructura, las paredes del faro parecían susurrar, y aunque lo atribuía al viento colándose entre las grietas, no podía negar que los sonidos parecían palabras. Palabras en un idioma extraño, antiguo, con una cadencia que le erizaba la piel. Se recordó que estaba solo en un faro abandonado, y que aquellos sonidos no podían ser más que ilusiones generadas por la tensión del lugar. Subió las escaleras de caracol que llevaban a la cima del faro. En cada paso, el eco de sus pisadas resonaba en la estructura vacía. Había algo inquietante en la quietud que lo rodeaba. Todo parecía demasiado callado, demasiado estático. En su cuaderno, anotaba cada detalle: la humedad en las paredes, el olor a sal y a moho, y las extrañas sombras que parecían cambiar de forma en la penumbra. Cuando llegó a la cima, se encontró con la linterna del faro. A diferencia del resto de la estructura, la linterna estaba sorprendentemente bien conservada. La lente parecía nueva, y las bombillas, aunque apagadas, tenían un brillo antinatural. Sin pensarlo demasiado, Daniel tocó el cristal, y en ese instante una oleada de escalofrío lo recorrió desde la mano hasta la nuca. Retiró la mano bruscamente, observando cómo una tenue luz se encendía por un momento en la lente, como si el faro le devolviera la mirada. Aturdido, se asomó al balcón que rodeaba la cima del faro. La isla estaba cubierta de niebla, y a través de ella, pudo distinguir sombras oscuras moviéndose lentamente en la distancia. Al principio, pensó que eran simples ilusiones ópticas provocadas por la falta de luz, pero luego notó que las sombras parecían tener forma humana y se desplazaban con una cadencia inquietante. Era como si danzaran alrededor del faro, formando un círculo que se cerraba poco a poco. Sintió un mareo repentino y decidió bajar. Aquella sensación de observación constante comenzaba a ser insoportable, y la niebla se sentía demasiado pesada, como si una presencia opresiva lo rodeara. Mientras bajaba las escaleras, las luces parpadeantes en la linterna del faro lo seguían con cada paso. A mitad de camino, escuchó algo que lo hizo detenerse. Era un susurro, apenas audible, pero claramente dirigido a él. Daniel. Se quedó paralizado, incapaz de moverse, con la sangre congelada en sus venas. Miró alrededor, buscando una explicación lógica, pero solo estaba él en el faro, completamente solo. Rápidamente, salió de la torre y volvió a la casa que había alquilado en el puerto. La noche pasó lentamente, con sombras danzando en su mente y la voz del faro resonando en su cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras moviéndose en círculo, como si estuvieran celebrando algún tipo de ritual oscuro en el que él era el invitado de honor. A la mañana siguiente, decidido a encontrar respuestas, volvió al faro, pero esta vez llevaba una grabadora y su cámara. Al llegar, notó que el ambiente era aún más denso que el día anterior. La niebla se había vuelto más espesa, y las sombras en el horizonte parecían más definidas, como si lo esperaran. Comenzó a investigar cada rincón del faro, grabando sus observaciones en voz alta. Al revisar las escaleras, encontró algo peculiar: unas marcas en las paredes, como arañazos, dispuestos en patrones circulares que se repetían en cada piso. No entendía su significado, pero había algo en ellos que le resultaba familiar, como si formaran una especie de lenguaje. Cuando llegó a la cima y encendió su grabadora, una voz suave, apenas perceptible, comenzó a resonar en la cinta. Al principio, era solo un murmullo, pero al retroceder la grabación y escuchar con atención, escuchó claramente una palabra: bienvenido. Aturdido, dejó caer la grabadora y se tambaleó hacia atrás. En ese momento, la luz del faro se encendió repentinamente, bañándolo en un resplandor pálido y frío. No había electricidad, no había forma de que aquello fuera posible, pero allí estaba, iluminando la niebla y proyectando sombras en todas direcciones.
Sintió que las sombras en el exterior lo observaban, como si fueran conscientes de su presencia. Una de ellas, más cercana que el resto, comenzó a moverse hacia él. Daniel cerró los ojos, incapaz de soportar la presión de aquella mirada invisible que parecía perforarlo. Cuando los abrió, la sombra había desaparecido, pero el terror que sentía seguía presente. Descendió las escaleras tan rápido como pudo, sintiendo que cada paso lo alejaba de algo peor que la muerte misma. Cuando llegó a la puerta, miró hacia atrás una última vez, y en la penumbra del faro, vio una figura humana, quieta y vigilante, que lo observaba con ojos llenos de una oscuridad abismal. Al regresar a su alojamiento, Daniel intentó racionalizar lo que había visto y oído. Pensó en abandonar la isla, pero algo en su interior le decía que no podía irse, que había algo que debía descubrir antes de poder escapar. Daniel despertó sobresaltado en su alojamiento. Había caído en un sueño agitado, lleno de visiones turbias y voces distorsionadas. Las sombras del faro se habían infiltrado en sus sueños, susurrándole secretos que no alcanzaba a comprender, y su mente estaba exhausta. La primera luz del amanecer apenas atravesaba las nubes grises, y todo el puerto parecía inmerso en un silencio sepulcral. Se sentía atrapado en una pesadilla en la que el tiempo se había detenido, y aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera, una atracción inexplicable lo empujaba de nuevo hacia el faro. Reuniendo todas sus fuerzas, Daniel salió hacia la torre, con la intención de desenmascarar la verdad de una vez por todas. Esta vez llevó consigo una pequeña linterna y una cuerda. Tenía la firme intención de llegar hasta el final, descubrir qué estaba ocurriendo y, finalmente, liberarse de la extraña obsesión que el lugar había sembrado en su mente. Al llegar, el faro lo recibió como un guardián oscuro e impasible. Las sombras que antes solo veía en la distancia parecían haber avanzado, y ahora estaban mucho más cerca de la entrada. Eran figuras apenas perceptibles, como ecos de personas que alguna vez existieron, y lo miraban sin ojos, sin rostro. Inspiró profundamente y subió las escaleras, su linterna temblando en su mano mientras avanzaba por el espiral oscuro que parecía devorarlo. Al llegar a la cima, algo extraño lo recibió. El cuarto estaba iluminado, como si alguien hubiera encendido la linterna del faro. Pero lo más desconcertante era que una figura humana estaba sentada en el centro de la sala, dándole la espalda. La figura parecía completamente inmóvil, como una estatua, y aunque la luz era tenue, Daniel distinguió el contorno de una mano temblorosa que sostenía un objeto pequeño y oscuro. «¿Hola?», preguntó en voz baja, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. La figura giró lentamente la cabeza, y en ese instante, Daniel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Frente a él, mirándolo con ojos desorbitados y expresión desencajada, estaba él mismo. Era una copia idéntica de su rostro, aunque mucho más pálido, con ojeras profundas y una expresión de terror indescriptible. Aquella versión de sí mismo le sonrió de manera macabra, y su propio reflejo murmuró: «Has venido a buscar respuestas, pero ya sabes la verdad». Daniel retrocedió un paso, sintiendo un vértigo espantoso mientras la figura se levantaba y lo miraba fijamente. Era como si estuviera atrapado en un espejo roto, uno que le devolvía una imagen distorsionada de su propia esencia. El doble avanzó lentamente hacia él, sus ojos vacíos, cargados de una oscuridad insondable. «Tú», susurró Daniel, sin encontrar las palabras para expresar el horror que lo consumía. «Nosotros estamos atrapados aquí», dijo el doble, en un tono lúgubre. «Como lo estuvieron otros antes que tú y como lo estarán muchos después. Nadie abandona el faro. Nadie escapa de sus sombras». Con cada palabra, la niebla que rodeaba la linterna del faro se tornaba más espesa, como si estuviera viva, pulsante, y empezó a enroscarse alrededor de Daniel. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El aire se volvía cada vez más denso, sofocante, mientras una presión invisible lo mantenía inmóvil. En su mente se arremolinaban imágenes de marineros perdidos, de rostros desfigurados por el horror, todos mirándolo con expresiones que suplicaban ayuda. En un último intento desesperado por liberarse, gritó, rompiendo el silencio sepulcral que lo rodeaba. La figura que tenía delante comenzó a desintegrarse, evaporándose en el aire como una sombra que se difumina al amanecer. Sin embargo, el alivio de su desaparición fue breve. Desde las paredes, otras sombras empezaron a salir, rodeándolo lentamente, todas con rostros conocidos y distorsionados que parecían sacados de sus propios recuerdos. Eran rostros de personas que él había visto en el puerto, en sus viajes, incluso de seres queridos que habían muerto hacía años. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz rota, el miedo consumiéndolo mientras las sombras comenzaban a susurrarle palabras ininteligibles. Una voz profunda y resonante surgió de algún lugar de la niebla, una voz que parecía provenir del faro mismo. «Has entrado en el dominio de los olvidados. Aquí, el tiempo no existe. Aquí, las almas de los perdidos encuentran su hogar y su condena».
De pronto, sintió que algo tiraba de él hacia el centro de la sala, justo donde su doble había estado momentos antes. Las sombras se aferraron a él, y la presión era insoportable, como si el peso de miles de almas estuviera aplastándolo. Daniel comprendió entonces la verdad, en un destello de terror absoluto. El faro no solo guiaba a los barcos hacia las rocas, era una trampa, un portal oscuro que capturaba a cualquiera que se acercara demasiado, atrapándolos en un ciclo eterno de horror y olvido. Trató de gritar, pero su voz se perdió en la niebla, sofocada por las sombras que lo cubrían por completo. Su visión comenzó a desvanecerse, y lo último que vio fue la luz del faro, girando lentamente, cada destello pulsante revelando una nueva cara, una nueva sombra que se unía a la multitud de condenados. Cuando la linterna completó su última vuelta, Daniel dejó de existir como él mismo. Su cuerpo, ahora inerte, se convirtió en una nueva sombra, una que vagaría por el faro, perdida en el tiempo y atrapada para siempre.